Hola, ¿cómo les va? Tenemos una agenda tremenda esta semana. Creo que lo más importante, indudablemente, para hablar es, en este momento, lo que fue la visita del presidente Milei al Vaticano. Claramente, el presidente Milei está marcando la agenda, realmente quiere mostrar y mantener su fuerza política, su porcentaje con el cual ganó holgadamente las elecciones. Y creo que es muy importante destacar también lo que fue la reunión con el Papa, en el sentido de que mucha gente especulaba con que hubiera una mala relación entre Milei y el Papa Francisco. Y creo que fue todo lo contrario. Incluso hasta el comentario es que fue una de las reuniones más largas que tuvo el Papa Francisco con distintos mandatarios, por lo menos con los mandatarios de Argentina, casi una hora o un poquito más. Y incluso creo que Milei también en ese viaje no solamente marcó la agenda respecto del Papa y ha hablado con el Papa de muchos de los temas, logrando el apoyo de él y demostrando a todo el mundo que Milei no tiene una raigambre de ningún tipo que tenga que ver con tendencia religiosa, ya que estuvo en Israel, estuvo en Jerusalén, estuvo ahora con el Papa y mostró claramente un vínculo con la Iglesia Católica y a quien él mismo dijo que el Papa era una de las personas más importantes del mundo. Milei en todo momento lo dijo después de una vez que ganó las elecciones, independientemente que en algún momento lo podía haber criticado, pero después lo dijo, incluso se disculpó. O sea, la reunión de Milei con el Papa tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque obviamente el Papa hay mucha gente que lo sigue y que lo que él diga puede llegar a ser tomado de otra forma. No es la forma en que se toma lo que dice un gobernante, un político, sino que es la forma en que se toma lo que dice el jefe de la Iglesia Católica y el jefe de la iglesia, por ende, más populosa del mundo, ¿no? Por más que algunos dicen que quizá hoy la musulmana está ahí palo y palo. Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión, pues no tiene ningún sentido ahora. Eh, Claramente también Milei ha aprovechado, ha hecho una reunión también con Giorgia Meloni, o sea, y ha generado ya acuerdos de colaboración entre Argentina e Italia. También es importante, incluso no podemos dejar de olvidar que Meloni en Italia es una persona de centro derecha, por ende es como que claramente ella apoya lo que implica Milei y lo que implica la centro derecha o el liberalismo o el capitalismo en todos lados, fundamentalmente en Italia, en Europa y sobre todo también en Latinoamérica, ¿no? Ella ya lo ve a Milei, como lo dijo en algún momento, como uno de los líderes más importantes de Latinoamérica ahora y para el futuro. Dicho esto, que Milei está marcando la agenda, creo que hay cosas que son importantes para decir. Después de todo el episodio que hubo con el tema de la ley ómnibus, ahora vamos a discutir un poquito, charlar un poquito sobre cómo fueron ahí las traiciones, por decirlo de una manera. Sí creo que Milei dijo que entonces el ajuste va a ir por otro lado, lo mismo que dijo Caputo. Creo que acá hay que llamar a la reflexión y decir, bueno, perfecto, que el ajuste venga por el lado que tenga que venir. Los números se están dando bien, aparentemente, dentro del manejo de la economía, por lo menos a nivel macro. Entonces lo que sí no se puede es exigir más a la gente. Ya la gente no va a aguantar más de un mes o dos más. Ya no hay oxígeno para eso. Por ende, necesariamente tienen que tomar las medidas ahora de ajuste respecto de aquellos lugares donde puede ajustar y no con la gente aumentando las cosas. Porque yo obviamente siempre lo he dicho, soy liberal, he apoyado a Milei y sus ideas, creo que sus ideas son las más adecuadas, pero también hay que pensar que parte de la esencia del liberalismo es la posibilidad de elegir. Y una de las cosas que se sustentaba la campaña era cuando se decía que probablemente iban a venir estos aumentos, pero iba a venir acompañado también con baja de impuestos y otros beneficios, con lo cual se iba a compensar más o menos los gastos. Bueno, creo que es el momento de hacer esa compensación, porque si no la gente no tiene la libertad de elegir, porque no tiene opciones. Desde el momento que la gente no tiene opciones, necesita algún tipo de alternativa. Y si no tienes alternativa, por ende, entonces no tiene elección, no tiene libertad para elegir lo que más le conviene. Y creo que eso es lo que el presidente Milei quiere que todo el mundo tenga, esa libertad de elegir. Por eso, esto tiene que ver con el famoso tema de la ley ómnibus. Muchos de los que se le dieron vuelta
que parece que fue a propósito, porque le aprueban en general la ley y después en la votación en particular le votan en contra, todo un grupo, eh, en los cuales estaba, bueno, Mazot, estaba Píparo, bueno, varios, no voy a dar los nombres, ya todo el mundo los conoce, y en ese momento es como que alteran y afectan la posibilidad también de lo que era el plan original que iba a permitir al presidente Milei de tomar las medidas que él quería para empezar a dar oxígeno a la gente, a la población, con justamente muchas medidas que había en esa ley que eran para generar nuevos ingresos. ¿Había cosas que corregir? Sí, perfecto, se podrían haber sacado. Yo siempre digo que lo de las prepagas y bueno, hay algunas otras reformas, por ejemplo, la reforma del Código Civil y Código Penal, ese tipo de cosas, podrían haber esperado a mayo, una vez que la economía se estabilice y ahí la gente no sufra los golpes, digamos, de los aumentos tanto, porque ya no tendrían excusa para aumentar las empresas, por ejemplo, las de medicina prepaga, y la parte de reforma del Código Civil y Código Penal no tendría una urgencia en cuanto a la situación de crisis. O sea, ¿hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlos, pero no es algo que impacte en este momento. Por ende, parecería que pues, se podría haber hecho una suerte de negociación en vez de haber votado en contra, decir, bueno, todos estos temas sí y estos temas no. Suena a traición, ¿por qué? Porque justamente fue como que se festejó la aprobación de la ley, se creía que ya con eso iba a avanzar, y después como que se le dieron vuelta la cantidad necesaria de diputados como para que tuviera que retirar la ley o quisiera, decidiera retirar la ley. ¿Por qué? Porque obviamente no iba a someterse al riesgo de seguir adelante con esa suerte de, podemos decir, casi traición por parte de muchos de los diputados. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo siempre digo que, y lo que digo es que, ¿por qué tenemos 257 diputados si todos van a votar levantando la mano según lo que diga el jefe de bloque? Para eso, ¿por qué no tenemos 50? Y la fortuna que nos ahorraríamos a 2 o 3 millones de pesos por diputado, más todos sus asesores, más todos sus viáticos, todo eso ya sería un ahorro impresionante e inmediato. Entonces, ahí es donde yo digo que el diputado, si va a votar levantando la mano según lo que diga su jefe, es medio inútil. Pero acá hay que saber hacer la distinción entre un caso y otro. En los temas que son estratégicos y que fueron parte de la plataforma política y que fueron parte del motivo por el cual la gente votó a ese partido y por ende ese diputado entró, ahí sí tienen que votar en bloque. ¿Por qué? Porque es a lo que la gente votó. La gente apoyó esa lista y esos diputados para que aprobaran ese tipo de cosas. ¿Dónde es que tiene que aparecer la coherencia, la libertad, la decisión del diputado de votar conforme su leal saber y entender? Que para eso está y para eso se le paga. En los temas que están fuera de lo que es la plataforma política. Ahí sí, me parece perfecto. Ahí sí justifica que haya una más cantidad de diputados. Igual, de todas maneras, reitero, me parece que 257 ya es excesivo, es ridículamente grande ese número, no tiene ningún sentido y se podría achicar sustancialmente. ¿Por qué? Por lo que ya dije. Así que bueno, dicho esto, y volviendo a lo otro, creo que en este momento uno de los temas también que quedó ahí medio en el aire fue quién fue el que pagó un poco los platos rotos de todo esto, ¿no? Y en alguna medida querían hacer aparentar como que fue el presidente Milei quien salió perdidoso del tema este de la ley. Yo creo que no fue por ahí, yo creo que el perdidoso fue toda la gente. La gente, ¿por qué? Porque se le quitó una herramienta que era necesaria a los efectos de que el presidente Milei pudiera llevar adelante muchas de las medidas que necesita justamente para oxigenar a la población. Por ejemplo, la privatización, bueno, muchas de las cosas que él podía hacer con eso, con los poderes especiales que estaba pidiendo, que por otro lado eran poderes que los han venido teniendo los últimos presidentes en su totalidad. Entonces fue como casi un sabotaje que le hicieron de no aprobarle alguno de esos poderes cuando todos los demás se les ha aprobado, sin contar la que podríamos decir casi vergonzosa renovación de los superpoderes de Alberto Fernández por DN1, que él mismo se los autoaprobó y los prorrogó y se dio más tiempo para poder
seguir utilizando ese poderío político. Entonces, ¿quién creo que fue el que perdió acá? Y acá creo que es importante reiterarlo, perdió la gente. Y esto, que la gente lo tenga en cuenta también a cada uno de esos diputados que votó como votó. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando empiecen a haber situaciones que quizá sean más duras, o el ajuste sea más notorio, o haya que recurrir, el Poder Ejecutivo tenga que recurrir a medidas más estrictas e impacten la población, obviamente lo que quieren los políticos de la oposición es que eso impacte en la figura del presidente Milei y de sus ideas. Pero no va a impactar ahí, va a impactar de vuelta en la gente si no le damos las herramientas para que él aplique ni más ni menos que el famoso plan motosierra, eliminando los gastos superfluos. Y de esa manera que la gente de acá a 1 o 2 meses empiece a tener oxígeno, que es lo que dije hace un rato, que es fundamental. ¿Por qué? Porque hoy es como que la casta puede estar pagando en alguna medida parte del precio, pero también lo está pagando la gente. Entonces, la importancia de esto es que lo deje de pagar la gente y que la gente empiece a ver por lo menos algunos beneficios o algunas cosas o a tener, por ejemplo, que se empiecen a ver, estar las posibilidades, que se reactive, están viniendo empresas, están queriendo venir empresas, están queriendo tomar Argentina como modelo de inversión, cosa que no pasó con Cristina, no pasó con Alberto, incluso tampoco pasó con Macri. Macri tuvo problemas para atraer las inversiones. En el caso de Milei está logrando el interés de muchas de las empresas en venir. Entonces, cuando no le damos las herramientas también para darle seguridad a esas empresas para que vengan, también estamos perjudicando ni más ni menos a la gente. ¿Por qué? Porque la gente es la que necesita que esas empresas vengan, reactiven la economía, generen ingresos de divisas, generen trabajo, generen actividad y generen el efecto helado. El efecto helado lo llamo yo que es cuanto más actividad haya de empresas que vienen al país y empiezan a generar actividad, más chorrea. Y lo que chorrea es actividades colaterales, como por ejemplo, supongamos una empresa que fabrique algún tipo de producto para las automotrices. Bueno, una empresa que venga y se radique, o que una automotriz que venga y se radique, va a generar inmediatamente que empiecen a aparecer pequeñas industrias para fabricarle a esa empresa insumos que pueda necesitar. O sea, fíjense que de una empresa pueden salir 2, después 4, después 8, después 12, en otras mini empresas, pymes, y cada una de ellas empieza con 20, 50, 100 empleados, ya deja de ser pyme en ese momento, ya pasa a ser una empresa grande, y ese crecimiento se logra dándole al Poder Ejecutivo las herramientas para que pueda facilitar el ingreso de estas empresas y garantizarles a las empresas que van a poder trabajar bien en el país. Y como para ir cerrando, lamentablemente en nuestro país hay algo que tenemos que dejar de considerar y empezar a darlo vuelta. En nuestro país, el acreedor es el malo de la película, el que le presta dinero a otro en un momento en que el otro lo necesitaba, cuando pretende que se lo devuelvan, es el malo de la película. A diferencia en cualquier otro país del mundo donde el acreedor no es el malo de la película, porque justamente es el que está ayudando a alguien. Lo mismo con las empresas que vienen, invierten una suma de dinero. ¿Por qué está mal visto o por qué el kirchnerismo sobre todo levantan la bandera de decir, ah, no, porque estas empresas vienen y después se quieren llevar la plata? Yo le pregunto, estas empresas que vienen y que está tratando de que el presidente Milei, dentro de su agenda, fomentar que vengan, ¿vienen para qué? Vienen justamente para instalar una planta, generar actividad, generar movimiento, generar riqueza y generar ganancia para la empresa, porque si no, se va a otro lado. La empresa tiene que dar ganancias, si no, no subsiste. Si no, no paga sus sueldos y si no, sus dueños no les justifica tener la empresa porque sería solamente riesgo. Entonces, si es solamente riesgo tener una empresa, ninguna empresa va a querer instalarse en el país. Se va a ir a otro país donde los riesgos que tengan estén vinculados también a la posibilidad de ganancia. Si la empresa gana, no es mala palabra. Y tampoco es mala palabra que si la empresa gana, parte de la ganancia que tenga, si la empresa es de un país extranjero, que se quiera llevar parte de ese dinero. ¿Por qué?
Primero, porque es de ellos el dinero, porque lo ganó genuinamente. Segundo, porque parte del objetivo también de poner una planta y generar riquezas para llevarse parte de ese dinero. Y tercero, porque aparte es parte de la esencia de la libertad. Si la empresa viene, arma una actividad y genera una ganancia, ¿por qué no se puede llevar esa ganancia? Entonces, el Poder Ejecutivo, independientemente de que haya medios más o menos que se están implementando para que eso ocurra, debería ser prácticamente automático que se pueda llevar ese dinero y que se lleve ese dinero en su ganancia, porque en la práctica lo que va a pasar es que no se lo va a llevar, porque en la medida que a la empresa le vaya bien, crezca y todo lo demás, cualquiera que ha trabajado como asesor de empresas sabe que las empresas durante mucho tiempo reinvierten. ¿Por qué? Porque quieren crecer, porque la empresa que está acá, y esto es bastante técnico, rinde cuentas a su casa matriz que está en otro país, en otro país. A esa empresa que está en otro país, lo que va a ver de la empresa que está en Argentina es cómo fue su rentabilidad y rendimiento y reinversión. Y sobre eso es que van a valorizar todo lo que es el grupo empresarial. Entonces, probablemente la empresa que esté acá en el país reinvierta. ¿Por qué? Porque los directivos eso les va a generar incluso que ganen más plata, porque les van a dar un premio por la ganancia y por la reinversión. Y la empresa extranjera va a querer invertir más dinero porque en la medida que la parte de la filial argentina sea positiva, le vaya bien y trabaje bien, eso le levanta también el valor a la empresa, a la casa matriz, que seguramente cotiza en alguna bolsa en Estados Unidos, en Londres, en Francia, donde sea. Entonces, de vuelta, no es mala palabra que el que gane dinero pueda hacer de su ganancia lo que se le dé la gana. Y para que eso ocurra, es necesario también que el Poder Ejecutivo tenga las herramientas para garantizar eso. Porque si eso no se garantiza en el marco de la libertad total, ninguna empresa va a venir. Y si ninguna empresa viene y por la crisis tampoco se puede generar inversión local y tampoco podría haber competencia vía importaciones, lo más probable es que nos quedemos estancados. Y el versito que han dicho siempre, vivamos con la nuestra, no necesitamos de nadie, es una mentira. De hecho, lo vemos diariamente con los insumos médicos, los insumos tecnológicos, los insumos para fábrica, los insumos de todo tipo y color. Hoy ya no existe vivir aislados del mundo. Y para no estar aislados del mundo, de vuelta, tenemos que darle las herramientas necesarias al Poder Ejecutivo. Entonces, haciendo un resumen, si el presidente está marcando la agenda, el presidente quiere tomar las medidas necesarias, la gente está pagando parte del precio y para solucionar eso tenemos que darles herramientas para que venga, se reactive la economía y se bajen los impuestos, no podemos, en la primera oportunidad que se tiene, bloquearle la primera herramienta que el presidente necesita. Que le negocien parte de lo que él quería poner, fenómeno. Quizá un tema de tiempos, postergar algunos temas, pero en lo principal, démosle la herramienta para que gane, para que gobierne conforme como ganó, es decir, con una mayoría total y absoluta. Bueno, esperemos que esto sirva para una reflexión y es un análisis de toda esta vorágine de estos días. Nos vemos la próxima semana.